nos acompaña nuestra salita de expertos el doctor Luis Izquierdo Lamoca, jefe de cirugía vascular de HM Hospitales. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Muchas Vamos a hablar gracias. de un tema muy importante y es de las secuelas del COVID o de la COVID en la sangre. Y es que, doctor, hasta un 30% de pacientes que han pasado en su ingreso por coronavirus en un hospital pueden desarrollar secuelas que tienen que ver con trombos, etcétera. Sí, es una complicación muy frecuente, sobre todo, como dices muy bien, en pacientes hospitalizados. Hay que tener en cuenta, en un principio andábamos un poquito despistados, porque precisamente los pacientes hospitalizados eran pacientes muy graves y no era extraño que estos pacientes graves desarrollaran complicaciones postrombóticas que en un principio se atribuían a la gravedad, a la situación gravedad que tenían por estar encamados, estar en UCI con un proceso muy severo. Pero se ha visto que incluso en pacientes que no pasaron complicaciones postrombóticas durante el ingreso, las han desarrollado posteriormente. Bueno, vamos a hablar de este asunto. Si a usted le parece, pasamos también consulta 925 28 67 91 o a través de nuestro WhatsApp 660 37 3930. Y también le preguntamos si hay algún factor, ya que ya hemos pasado, bueno, casi un año hemos pasado ya de lo que ha supuesto todo esto en nuestro país. Si hay algún factor determinante para que se desarrollen esos trombos. Los factores que podrían influir sería la preexistencia o tener otros factores que contribuyan al desarrollo de trombosis, tener una predisposición previa. ¿Y qué predisposición puede pues, ser? por ejemplo, tener una alteración genética. Hay condiciones genéticas, algunas alteraciones de algunos genes que pueden producir predisposición al desarrollo de trombos. El haber tenido una trombosis previa en una vena ya favorece el desarrollo de trombos. Tener varices, que es una enfermedad muy prevalente, la puede llegar a tener hasta el 40% de la población general en un país como España, puede hacer que un proceso sobreañadido, como puede ser un COVID, favorezca la formación de coágulos. No obstante, este tipo de patologías, el mismo COVID en sí, lo que produce es un trofismo. Quiero decir, el COVID entra en nuestro organismo a través de una pequeña proteína, que es un marcador que tenemos en nuestras células, y este marcador lo tenemos en las células del pulmón, por eso la neumonía por COVID es muy frecuente, pero también lo tenemos en el interior de las células de nuestras arterias y venas. Por eso las complicaciones postrombóticas son especialmente frecuentes, pero aumentan si tenemos una predisposición ¿Podemos previa. de alguna manera prevenirlo? O sea, hoy en día, después de ese año que llevamos de pandemia, vosotros los médicos estáis utilizando algún tratamiento con estos enfermos que están ingresados para evitar esa formación de trombos. Claro, en un principio, como os decía, andábamos un poco perdidos. Teníamos a los pacientes que anticoagulábamos, eran a los pacientes que teníamos más graves. Pero nosotros les damos medicación anticoagulante para prevenir la formación de trombos en pacientes muy graves y ahora mismo se ha generalizado a los pacientes que ingresan o que desarrollan un COVID con sintomatología. La tradicional, que lo conoce la gente como la heparina. La heparina, que muchas veces ustedes a lo mejor están ingresados en el hospital y dicen, pues me ha mandado el médico la heparina 8 o 10 días. Efectivamente. ¿Verdad que sí? Que es algo que ya lo tenemos como muy asignado dentro de la pauta que sigue un médico después de tener un proceso de ingreso. Efectivamente. Prácticamente cualquier proceso de ingreso, operación, cirugía hospitalaria conlleva la adición, como decías bien, de la heparina, que se hace para prevenir la formación de coágulos. ¿Y el trombo, como decía usted antes, viene tras tener cierto síntoma o es silencioso? Hay que estar prevenido. El trombo silencioso. El trombo no es nada más que un coágulo que se forma dentro de una vena o de una arteria, ¿de acuerdo? Y se desarrolla por la lentitud de la sangre o por distintos factores o porque tenemos una agresión a estas células de dentro del interior de nuestras venas. Puede ser un virus, en este caso. Esto daña el interior de este recubrimiento que tienen las venas para que la sangre precisamente no se coagule. Si esto se daña, la sangre se coagula. En realidad un coágulo es el mecanismo que tiene nuestro organismo para evitar que nos desangremos. Eso es como un tapón que se forma. Efectivamente, cuando se rompe una arteria o una vena, la sangre empieza a salir y el mecanismo de la coagulación se desencadena o empieza cuando el cuerpo o la sangre detecta que está fuera de la vena. Ahí se forma el tapón. Si este tapón se forma dentro, tenemos un problema, tenemos un trombo. Y doctor, mucha gente, le voy a contar un caso, porque a ustedes también les ha podido pasar, una persona joven da positivo en COVID de 45 años y un día se levanta, ya había estado ingresada en el hospital una semana y se nota un pequeño hematoma en la pierna. No se notó dolor.
simplemente un pequeño hematoma. Lo consulta con su médico y dice, me ha salido un cardenal, como decimos aquí en esta tierra, justamente en la parte de abajo de la pierna. Y le dice el médico, vente, te vamos a poner heparina. Simplemente un cardenal, como estamos diciendo, después de un tratamiento de haber pasado el coronavirus, ¿puede ser un síntoma para que vigilemos cómo estamos? Un cardenal, un hematoma, es un coágulo fuera de una vena. Simplemente hemos sangrado y nuestra sangre ha salido y se hace visible, lo vemos de color azul. Eso en esencia es un coágulo también, pero no tiene ninguna importancia. Al revés, aquí, si ponemos heparina sin haber diagnosticado correctamente una trombosis, estamos aumentando el riesgo de que sangre. De manera que un hematoma como tal no es un signo ni de alarma ni de trombosis. Hay que vigilarlo, pero no tiene por qué ser el signo de la alarma. Por tanto, yo le pregunto, porque estamos hablando del 30% de las personas hospitalizadas, pero mucha gente, por lo que sea, ha pasado la COVID o cualquier otra enfermedad en casa. ¿Qué le tiene que hacer saltar las alarmas para sospechar que está teniendo un coágulo o un trombo? Los trombos se producen fundamentalmente en las venas de las pantorrillas, ¿de acuerdo? O en venas donde podamos tener alguna estrechez. Pueden ser las venas de las subclavias, en posiciones forzadas, etc. ¿Qué es lo que produce un coágulo? Un coágulo produce una obstrucción de la vena y lo que produce es que la sangre por debajo de esa obstrucción se acumule. Que, en consecuencia, la extremidad por debajo donde tenemos el coágulo se hincha. Una hinchazón de una extremidad junto con un dolor, eso hace debe hacernos sospechar la presencia de un coágulo. Fundamentalmente es la hinchazón que los médicos llamamos edema. Exacto, que muchas veces hay gente que ha tenido un trombo en una pierna y ha dicho, oye, pues habré tenido alguna distensión muscular o a lo mejor si ha hecho ejercicio y puede pensar, pues a lo mejor es que me pasó a mí con un caso de un amigo que en un principio pensó que podía haber sido jugando al pádel, que se había quedado contracturado toda la parte del miembro inferior de la pierna. Sin embargo, luego después había un trombo. Ese dolor, esa molestia, ¿cómo es, doctor? Has puesto un ejemplo que es muy típico, el de la contractura o rotura fibrilar. Una rotura muscular es un dolor intenso, en clínica vascular lo llamamos el signo de la pedrada. Tú vas corriendo, vas moviéndote y de repente notas como si alguien te das incluso la vuelta, es decir, me han tirado una piedra y me han dado. Es un dolor muy intenso. El dolor que se produce por una trombosis es de instauración más progresiva, empieza más poquito a poco, es más sordo, no es tan intenso. Y generalmente no lo relacionas con una actividad física previa, como subir una escalera o estar haciendo pádel o jugando al fútbol, que es lo que ocurriría en una rotura fibrilar. Cuando ya se ha instaurado el cuadro, ya son muy parecidos porque se hincha el músculo. Claro, si hace tiempo que has hecho deporte, por eso es importante que nosotros analicemos cómo ese dolor es ese dolor que estamos teniendo o que ahora en estos momentos y después de haber pasado el coronavirus tenemos que estar más atentos a estos síntomas. Y mucha gente dice, bueno, pues yo conozco casos y nos pueden llamar y preguntarnos de gente incluso que no ha pasado por el hospital, que tuvo una sintomatología relativamente leve del COVID y sin embargo se le ha presentado un trombo. También estamos teniendo casos de esos, doctor. Efectivamente. ¿Por qué? Pues porque lo que os comentaba antes, el virus tiene una predilección especial por determinadas partes de nuestro organismo y una de ellas, la más frecuente y la más conocida, son las vías respiratorias, los pulmones, pero el endotelio vascular, que son las células que forran por dentro nuestras venas, son uno de los objetivos diana del coronavirus. Y aunque ya estemos bien y hayamos superado los síntomas y todo, y nos encontremos, podemos tener... Es posible que lo hayamos tenido antes y que haya sido un pequeño trombo y el trombo haya ido progresando y no haya dado la cara, efectivamente. Le vamos a preguntar ahora por los tratamientos que tenemos ahora para acabar con ese trombo, pero fíjese, a través del coronavirus lo que hemos descubierto muchas personas en la analítica que nos hacen en la serología, que no sé si tiene algo que ver o no con esto, hay un punto que se llama el dímero D. Si estamos por encima de 500 en ese valor, estamos más predispuestos a tener un trombo. ¿Es así? Sí. Lo que nos indica el dímero D, básicamente es que tenemos un trombo activo, ¿de acuerdo? O tenemos un coágulo en formación en una parte de nuestro organismo. El dímero D nuestro cuerpo, a la vez que forma el coágulo, tiene la capacidad de formar el coágulo, es capaz de disolverlo. Cuando se disuelve, pequeños fragmentos de ese coágulo, esos fragmentos son los fragmentos del dímero D que se detectan en la analítica. Si yo tengo fragmentos en mi analítica elevados, quiere decir que en algún punto de mi cuerpo tengo un coágulo. Puede ser por una trombosis, si el coágulo está dentro de una vena, pero si tengo un hematoma muy grande, como decías antes, también puede salir elevado, pero sí que es un signo de alerta. Entonces, una analítica con dímero D elevado
no nos dice que tengamos una predisposición, pero nos dice que podemos tener un proceso correcto, activo. vale. Sí, es importante también, y cualquier analítica, si ustedes tienen una analítica en casa, se han hecho una analítica recientemente, también se mide esa velocidad de coagulación y también se puede ver cómo está nuestra coagulación en la sangre. Por ejemplo, gente que toma algún tipo de anticonceptivo, también se tienen muy en cuenta esos valores, ¿verdad, doctor? Porque también puede haber una tendencia a la formación de trombos. Efectivamente, si tenemos alguna alteración de la coagulación de base, hay que tener cuidado con determinadas circunstancias, bien con la toma de medicaciones, como serían los anticonceptivos. Por eso, esos enfermos que tienen ya un tratamiento anticoagulante son enfermos que tendrían más posibilidad de pasar un cuadro más grave si padeciesen COVID. No, justo al revés. Los pacientes que tienen un anticoagulante, muchas personas ¿Están en casa tratados? Están tratados. Tienen la heparina puesta, por así decirlo. Van con su Sintrón o con los anticoagulantes orales nuevos que se utilizan actualmente. Es como si tuvieran un tratamiento preventivo realmente, doctor. Están con ello. Es muy raro que un paciente con un tratamiento con Sintrón, por ejemplo, por una enfermedad de corazón, haga una trombosis venosa, de cualquier etiología o de cualquier causa. Es muy raro. Es muy complicado. A ver, para los que no sabemos de esto, imagínense que se nos presenta un caso de alguien que ha sido hospitalizado por coronavirus y que presenta un trombo. ¿Qué gravedad tiene o cómo se resuelve? Si hay que resolverlo rápidamente, claro. Lo que hay que hacer es diagnosticarlo rápidamente. La trombosis en sí, un coágulo dentro de una vena, generalmente en nuestras piernas, es un coágulo que va a producir una secuela en la pierna a largo plazo. Esta secuela a largo plazo puede ser más o menos grave, pero lo que más debe importarnos es el daño inmediato que puede producir. Este coágulo, si crece a un tamaño suficiente, se puede desprender. Y si se desprende, puede ir a parar a nuestros pulmones. Claro, porque eso es cuando la gente dice, se le puede ir al pulmón, se le puede ir al corazón. Y entonces, ¿cómo puede ser que el coágulo se mueva? ¿Qué tenemos que hacer? Un coágulo en una pierna es una sustancia fresca, gelatinosa. La sangre se acaba de coagular. Cuando es peligroso un coágulo es cuando es muy reciente, en las primeras Por eso dicen horas, esas 48, 78 horas. los primeros días, es cuando el coágulo fresco principalmente. es peligroso en esos momentos. Obviamente está en nuestras piernas. Nosotros cuando nos movemos con las venas de las piernas las estamos exprimiendo de alguna manera y podemos hacer que se desprenda. Si el coágulo se desprende de una vena y va a pulmón, una embolia pulmonar tiene una tasa de mortalidad de hasta un 50%. Es muy grave. Y en esa actuación rápida de ustedes, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacemos es diagnosticar, es establecer un diagnóstico, identificar rápidamente qué paciente tiene coágulo activo, cuál es otra causa, la que eleva, por ejemplo, el dímero D que comentabas antes, y lo más importante es establecer un tratamiento anticoagulante que hace que ese coágulo fresco no se siga formando, que es el coágulo peligroso. Pero siempre a través de medicamento en un principio. Siempre con medicación. Vale. Por eso entonces yo creo que después de este año en el que estamos analizando y viendo cómo vamos mejorando, por supuesto, en los tratamientos del COVID, doctor, podemos decir que sí que se ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Se ha avanzado sobre todo en la identificación de estos procesos. Muchos pacientes que se ponían muy malitos y que entraban en la UCI, que acababan intubados, fallecían por una embolia pulmonar. Eso ahora se puede llegar incluso a evitar porque se empieza a tratar al paciente desde el principio. Se instauran ya... Hay un protocolo. Efectivamente, hay protocolos de tratamiento con medidas más agresivas y una serie de medidas que al principio pues, se empezaban a hacer en un hospital, de la experiencia de tal hospital se exportaban a otro, ahora ya se han consensuado muchas de ellas. Y doctor, estamos viendo también incluso pacientes que después de pasar el COVID empiezan a tener pico de tensión, empiezan a encontrarse con la tensión más alta. Eso también puede ser, incluso algunos han tenido que poner hasta un holter para vigilar esa tensión durante las 24 horas, porque hay ese cambio tan importante en nuestro organismo. En muchos de estos eventos que están ocurriendo no tenemos explicación todavía y se están recopilando datos para averiguarlos. ¿De acuerdo? No sabemos por qué de repente le sube la hipertensión a los pacientes, no sabemos por qué en muchos pacientes, en niños, por ejemplo, se dan erupciones en la piel y otros efectos secundarios. Antes hablaba usted de esa predisposición genética incluso que tiene que ver con esta formación de trombos que estamos hablando. ¿Tendría que ver quizás a lo mejor esa predisposición genética en tantas secuelas que estamos viendo y que desconocemos todavía por qué vienen? Podría ser, pero las causas genéticas de las trombosis a priori no son tan frecuentes. O
sea, explicarían muy poquitos casos y lo que estamos viendo es mucha tendencia a la trombosis que no sería explicada con esa tendencia genética que no es tan frecuente. El ejercicio bueno, doctor, ¿qué hacemos para prevenir? El ejercicio es bueno. Es verdad que a veces cuando estamos 2 o 3 semanas Caminar, en casa, que ahora la gente sale mucho a caminar. Nos encamamos y creo que Claro. efectivamente, Julia, lo dirá usted ahora, doctor, que es importante caminar por lo menos por casa un par de veces al día. Cuando nosotros estamos caminando estamos moviendo la sangre. Eso es. Uno de los factores que hace que se forme un coágulo es el enlentecimiento sanguíneo. Las trombosis la típica trombosis que conocemos todo, el síndrome de la clase turista, se produce porque un pasajero A se pasa 17 horas metido en un avión sin moverse. Eso es. Básicamente. Incluso, ¿cuántas trombosis hemos escuchado? Pues le di una trombosis a la peluquera de mi pueblo, a personas que tienen un oficio de estar mucho tiempo de pie. Por eso es importante, doctor, y eso tenemos que ponérnoslo hoy como ejercicio para todos los castellano-manchegos que estamos viendo estando contigo, que nos movamos, que no nos quedemos sentados. El paseillo a la abuela, que la cogemos un ratejo y se da un paseo por la casa. Que es importante que tengamos movimiento, doctor. Efectivamente. Actividad física, no hace falta. A mí me gusta recomendar, que es muy visual, una actividad física que te haga cansarte, que te haga sudar. No hace falta un gimnasio. O sea, unas zapatillas de deporte tampoco, ni un chándal. Con salir a caminar y un ejercicio aeróbico que nos haga sudar y cansarnos un poco es suficiente para las piernas. Y déjeme que le comente también de la importancia de la prescripción médica a la hora de administrarnos la heparina, porque nos está diciendo un vecino, uy, si tienes esto así, ponte heparina tranquilamente en casa todos los días y solucionamos el asunto. Por suerte los farmacéuticos no venden la heparina. No dispensan nada ya sin receta médica y es un fármaco. Nosotros tenemos que tener muy claro el diagnóstico porque los anticoagulantes pueden o incrementan de facto, de hecho, el riesgo de hemorragia. Entonces tenemos que tener el diagnóstico muy claro antes de indicarlos. Perfecto. ¿Y nos podemos administrar nosotros tranquilamente la heparina en casa? La heparina viene diseñada, como le digo yo a mis pacientes de varices que luego se la administran, esto está para tontos, ¿de acuerdo? Viene con la jeringa precargada. Te cogen el pellizquito y yo me lo tuve que poner después del embarazo. Conviene decirlo, que lo diga usted. Es muy facilito, es muy facilito. Nosotros vienen los pacientes cuando los operamos de varices, vienen con su primera dosis de heparina y les preguntamos, ¿se va a atrever usted a ponérsela? Sí, pues entonces les enseñamos, es muy sencillo de poner. No duele prácticamente. No duele prácticamente, es verdad. Y además es que está súper extendido su uso. Es verdad. Bueno, pues, doctor, yo creo que vamos a sacar conclusiones y es que hay algo que es evidente y que es así, que está demostrado. Un 30%, lo decíamos al comienzo de esta entrevista, de los pacientes que han pasado el COVID en un hospital pueden tener, un 30% es un porcentaje alto, algún efecto, alguna secuela que tiene que ver con los trombos. Se pueden tratar, ahora en los hospitales los estáis tratando. En un futuro pensamos que todo esto va a estar muchísimo más controlado, doctor. ¿Se conocerán más las causas de por qué está ocurriendo? Imaginamos. En un futuro sabremos si todos este 30% de los pacientes, cuáles corresponden al COVID, cuáles corresponden a otras causas. Ahora estamos en plena fase aguda de recopilación de datos que se van a tener que analizar y los veremos. La verdad que ¿Cuánto está complicando el COVID? Todo. Está complicándolo todo, nos está poniendo a prueba, pero de verdad. Pero es verdad que en un año el máster que han tenido que hacer también ustedes, los médicos, afortunadamente para nosotros. No, estamos aprendiendo de todos. Simplemente el hecho de que hace un año antes de la pandemia, para acceder a una revista médica, tuvieras que abonar una cuota anual tremenda. Ahora mismo están liberalizadas la gran mayoría de las grandes revistas médicas, sobre todo cuando en lo que a publicación de datos sobre COVID se refiere. De manera que podemos compartir la experiencia entre los distintos colegas. Por eso, doctor, hay que estar vacunado al final. Mira, nos lo decía Ángela, esa vecina Yo de estoy 100 vacunado años. ya. Muy bien. Pues, Yo ya estoy vacunado. Enhorabuena, ¿verdad que sí? Y ya, cuantas más gente estemos vacunadas, pues menos tendremos que seguir hablando de COVID. Fenomenal. Muchas gracias, doctor Luis Izquierdo. La amo con placer, como siempre. Jefe de cirugía vascular del Grupo HMI Hospitales. Muchas gracias y gracias por el esfuerzo que están llevando a cabo los médicos en nuestro país. Un placer. Gracias, de verdad. A ustedes.